Vamos a orar un momentico. Cierren sus ojitos. Señor, en este momento, Espíritu Santo de Dios, tú que estás aquí, Señor, y que tu palabra va a ser lanzada, Señor, a cada corazón como una semilla. Yo te pido, Espíritu Santo, que prepares cada corazón para que esta palabra pueda germinar y pueda dar frutos, Señor, para ti. Bendito Dios, toma sus oídos, toma su mente, toma su corazón, su espíritu, en el nombre de Jesús, y que todo obstáculo, toda distracción, toda mala interpretación de tu palabra, Señor, sea cancelada y anulada. Todo estorbo que el enemigo quiera poner, Señor, sea derribado en esta hora en el nombre de Jesús, y que tú nos des un corazón sencillo para que podamos aceptar lo que tú quieres hablarnos en esta mañana. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a buscar en el libro de Juan, en el capítulo 4, versículos 23 y 24. Dice: pero viene una hora, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad, porque también el Padre quiere que lo adoren tales adoradores. Dios es espíritu, y los que adoran deben adorar en espíritu y verdad. Yo les voy a leer otra versión que dice: pero la hora se acerca y ya está aquí, cuando los que verdaderamente adoran al Padre lo harán guiados por el Espíritu y en forma verdadera, porque el Padre así quiere que sean los que le adoran. Dios es Espíritu, y los que le adoran deben hacerlo guiado por el Espíritu y en forma verdadera. Amén. Bueno, aquí Jesús le da esta palabra a una mujer, ¿cierto? Cuando la mujer cuando él estaba en el pozo y se acercó una mujer a sacar agua, y bueno, y tiene una conversación con esta mujer. Y él le dice a ella estas palabras: que viene un tiempo, pero que el tiempo ya llegó. Amén. ¿Cuántos creen que ya ese tiempo llegó? Ya está aquí ese tiempo. ¿Y cuál es el tiempo? Es el tiempo cuando Dios quiere levantar y ver verdaderos adoradores. ¿Por qué? Porque en el cielo Él va a llevar, son sus adoradores. Amén. Entonces le está diciendo que cuando esos adoradores estén preparados para este tiempo, nos está hablando, esos adoradores que le van a adorar guiados por el Espíritu Santo y serán unos verdaderos adoradores. Entonces, quiere decir que si Dios está buscando verdaderos adoradores, significa que hay algunos que están adorando, pero que no lo están haciendo verdaderamente como Dios quiere que lo hagamos. Amén. Bueno, en estos días nos estuvieron visitando una parejita de hermanos que se congregan en otro lugar, y dentro de la conversación que nosotros tuvimos con ellos, ellos nos comienzan a contar que ellos habían preparado un evento de adoración para el Señor, y que él iba a tocar la guitarra, su esposa iba a tocar el piano, pero que necesitaban un adorador, y que buscaron en todas Dos Quebradas y en toda Pereira y no encontraron un adorador. Yo les dije: ¿y entonces qué hicieron? Y ellos nos dijeron: no, tuvimos que cancelar el evento. Yo me quedé fría, por no decir congelada, y me quedé callada por prudencia.
Pero después que ya seguimos conversando otras cosas y ya ellos se fueron, yo me quedé con esa carga en mi corazón. Y yo fui a la presencia de Dios en la madrugada y le empecé a orar acerca de este asunto. Y le dije, Señor, no entiendo cómo es posible que tu iglesia, que tus hijos aún no sepan que es un adorador. ¿Cómo es posible que en toda la iglesia donde ellos estaban, incluyéndolos a ellos, no había un adorador? Que según su forma de pensar, no había un adorador en toda Pereira y en todas Dos Quebradas. ¿Cómo es posible eso, Señor? Y es ahí donde Dios me da este mensaje. Es ahí donde Dios empieza a hablarme y a decirme lo que Él quiere que su pueblo aprenda acerca de lo que es un verdadero adorador según el diseño de Dios. Y ese es el título de este mensaje. Un adorador según el diseño de Dios. Y para eso vamos a comenzar explicando lo que significa la palabra adorar. Viene del griego proskineo y significa lamer la mano del amo. Ahora, usted quizás va a decir, entonces Dios quiere que le hagamos eso. No. Lo que quiere decir esto es lo que dice Primera de Pedro 5:6. Dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Entonces, también tengo otra versión que dice, humíllense bajo el poder de Dios para que Él los enaltezca cuando llegue el momento oportuno. Entonces, ¿qué es lo que busca Dios con la adoración? Que nosotros nos humillemos. Eso es lo que busca Dios. ¿Qué es adoración? Adoración en esencia es humillación. Eso es adoración, humillación. No es lo que la gente piensa, no es un lugar donde yo voy a ir a danzar. Es un lugar donde yo voy a ir a morir. Eso es adoración. Es un lugar donde yo voy a ir a morir. Y para eso quiero que vayamos al libro de Apocalipsis capítulo 4 y vamos a leer el versículo 10 y 11. Apocalipsis 4, versículo 10 y versículo 11. Yo voy a leer una versión, no sé si es exactamente la que está allí, pero dice así. Los 24 ancianos se postraban en adoración delante del que vive eternamente y tiraban sus coronas delante del trono al tiempo que cantaban, Señor, eres digno de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste el universo, lo que existe porque tú quisiste crearlo. Eso hacen los 24 ancianos, ¿dónde, hermano? En el cielo. Esa es la adoración que Dios recibe en el cielo. Hay 24 ancianos que todo el tiempo están adorando al Señor. Pero mire lo interesante que dice aquí. En primer lugar dice que ellos se postraban en adoración. Postrarse, ¿qué significa? Humillarse. Ellos se humillan delante de Dios postrados en adoración. Y dice que ellos tiraban sus coronas delante del trono. Las coronas. ¿Qué es la corona? La corona representa un galardón, un premio, un logro, ¿cierto? Algo que hemos luchado, que nos hemos esforzado y que obtuvimos y luego nos dan ese premio de tener esa corona. Pero estos hombres cogían estas coronas y las tiraban delante del trono de Dios. ¿Qué quiere decir eso?
que ellos estaban tirando delante de los pies de Jesús, de los pies de Dios, estaban tirando todos sus logros, todos sus méritos, toda su sabiduría, sus títulos, su elocuencia, su inteligencia, su dinero, su riqueza, su fama, su fortuna, su belleza, todo lo que el hombre se siente orgulloso de haber logrado, todos sus éxitos y todo eso, lo estaba tirando ¿dónde? A los pies del Señor. Le estaba diciendo, Señor, esto no me importa. A mí me importa es estar delante de ti. Amén. Pero fíjese otro detalle. No solamente ellos estaban postrados, humillados y tirando las coronas, sino que dice que al mismo tiempo cantaban. Entonces, pero ¿qué era lo que ellos cantaban? Porque es que nosotros relacionamos la adoración con cantar, y sí, vamos a cantar, y en el canto adoramos a Dios, obvio. Pero ellos estaban haciendo las dos cosas. Estaban siendo humildes, estaban tirando sus coronas, pero al mismo tiempo cantaban. Y lo que cantaban era, Señor, eres digno de recibir la gloria, la honra, el poder, porque tú creaste el universo. O sea, que ellos estaban dirigiendo esa adoración ¿a quién? A Dios. ¿A quién estaban exaltando ellos? ¿Quién era el centro de la adoración? Dios. ¿Qué estaban reconociendo ellos? Que Dios era el todo, que Dios es todo, hermano. Eso, que ellos no tenían nada, que Dios, todo lo que existe es porque Dios quiere, que todo lo que nosotros tenemos es porque Dios quiere, que todo lo que nosotros sabemos es porque Dios nos los dio. Amén. Eso estaban diciendo ellos, que no tenían nada de qué gloriarse, que no tenían nada de qué sentirse orgullosos, que no tenían nada de qué sentirse mejor que otros. Eso era lo que ellos estaban diciendo con su adoración, con su alabanza. Pero eso es la adoración en el cielo. Pero ahora le voy a poner un ejemplo de alguien que entendió eso en la tierra y que también nos da una lección acerca de lo que es la verdadera adoración. Y es de María. María, aquella mujer que llevó un frasco de perfume a un lugar donde estaba Jesús reunido con otros. ¿Recuerdan? ¿Sí se acuerdan? ¿Sí los invitaron? A mí no me invitaron, pero yo me enteré. Y nosotros también, todos nos enteramos a través de la palabra qué sucedió en ese lugar. Y es que esta mujer quería adorar a Jesús. Él se enteró que Jesús andaba por allí en una casa y dijo, voy a ir a ese lugar y voy a adorar a Jesús. Y ella buscó dentro de todo lo que tenía lo más valioso para ella. Lo que representara para ella algo especial, algo exclusivo, algo muy necesario para ella. Y era que ella buscó el perfume más costoso de la época. Quizás había guardado ese perfume para algo especial, o quizás ese perfume representaba su economía, su estabilidad financiera, el recuerdo de alguien, no sé. Pero el asunto que para ella era lo más valioso. Y tomó ese perfume y va a donde Jesús, y lo que hace es que lo derrama a sus pies. Amén. Ahora, el asunto no es que ella fue y le llevó una ofrenda a Jesús. Ese no es el asunto. Porque ella pudo haber cogido el frasco de perfume y decir, Jesús, aquí te traigo esta ofrenda, esperando que Jesús hiciera algo o recibir algún beneficio por la ofrenda que le estaba dando a Jesús. Pero María nos está enseñando la diferencia entre dar una ofrenda y que mi ofrenda adore a Jesús. Son dos cosas muy diferentes.
Ella no solamente estaba dando una ofrenda, ella estaba haciendo que una adoración a Jesús a través de su ofrenda. Y ese frasco ella no se lo entregó a él. Ese frasco lo quebró y lo derramó a los pies de Jesús. Lo que estaba diciendo, mi ofrenda tiene un objetivo. Y mi único objetivo es honrarlo a Él, ungirlo a Él. Es para Él, no es para beneficio mío, es para beneficio de Él. Y por eso me voy a asegurar de que Judas no lo coja para dárselo a los pobres, sino que yo lo voy a quebrar ese frasco, porque cuando ella está quebrando el frasco, está humillándose, porque está quebrantando de su corazón lo que es el egoísmo, lo que es la tacañería, lo que es todo aquello que nos impide que nosotros le demos a Dios lo que le pertenece y se lo demos con un corazón quebrantado. Eso hace el adorador. El adorador adora con todo lo que hace a Dios. Amén. Ahora también nos está enseñando otra cosa. No solamente la diferencia entre el darle una ofrenda a Dios y que mi ofrenda adore a Dios, sino que también nos está enseñando que hay una diferencia entre cantar para Dios y que mi canto adore a Dios. Ahí es donde está la diferencia. Porque muchos pueden cantar para Dios, pero no todos lo que están cantando, como lo están cantando de su corazón, está adorando a Dios. ¿Sí me explico? Ahora también muchos les sirven a Dios, pero hay una diferencia entre servir a Dios y que mi servicio a Dios lo adore a Él. Entonces también debemos aprender eso, porque el verdadero adorador adora a Dios con su servicio, con su canto, con su ofrenda, con su vida, con sus pensamientos, con sus actitudes, con sus reacciones, con todo, hermano, con todo. Amén. Bueno, ahora, nosotros hemos confundido lo que es adoración con las emociones. Nosotros creemos que la adoración es reír, es danzar, es gritar, es bailar. No, esas son expresiones y eso está bien. Yo no estoy en contra de eso porque yo lo hago. Amén. Yo lo hago y me gusta hacerlo para Dios y siento la libertad de hacerlo. Pero lo que yo quiero decir es que si no están esos elementos, a veces pensamos que no hay adorador. Y quizás el problema de estas personas que nos contaron esto es que ellos estaban confundidos. Porque a veces nosotros pensamos que la adoración, el tiempo de alabanza y de adoración es para nosotros, es para la iglesia, pero no es para la iglesia. Nosotros aquí venimos a adorarlo es a Él, porque Él es el único digno de adoración. Amén. Y a veces, si estamos allá y no sentimos nada, entonces decimos, ay, esa adoración estuvo mal. ¿Por qué no sentí nada, hermano? No sentí un corrientazo, no sentí un frío, no sentí un calor, no sentí tal cosa. Es que usted no tiene que sentir nada. Ahora, a veces dice, yo vengo triste. Entonces, como yo vengo triste porque me pasó algo, entonces adoro así. Yo los he visto, no me digan que no, así. Ay, no tengo ganas de adorar porque me pasó tal cosa. O sea, su adoración depende de sus circunstancias. Y no es así. Es todo lo contrario. Cuando yo he venido enferma, cuando yo he venido triste, cuando yo estoy pasando por el momento
de crisis más tremendo es cuando yo más adoro a Dios porque estoy quebrantada. Es cuando esa adoración, es cuando me doy cuenta que sin Él yo no puedo. Y eso es la adoración. Que nosotros sepamos que sin Cristo estamos muertos. Amén. Que sin Cristo no podemos hacer nada. Eso es la adoración. Entonces, la adoración y la alabanza no es para ministrar. Por ello, ellos estaban buscando a alguien que ministrara al pueblo. Y por eso no lo encontraron, hermano. Porque nosotros no vamos a buscar a otro para que venga a adorar a otros, o sea, para ministrarle a ustedes. Nosotros, cada uno de nosotros, si venimos a adorar a Dios, Dios mismo y la misma adoración se encarga de ministrarnos a nosotros mismos. Amén. Cuando nosotros adoramos a Dios, las cargas se van. Cuando nosotros adoramos a Dios, los demonios que están en nosotros tienen que huir. Amén. Eso es lo que tiene que ocurrir. No tenemos que esperar que alguien venga a tocarnos una canción para que se vaya el demonio. Ahora, quizás a alguno de ustedes ya se le pasó el versículo por aquí de que David tocaba para que el espíritu malo saliera de Saúl. Sí, pero Cristo no había venido. Ahora nosotros tenemos el Espíritu Santo, amén. En esa época solamente David tenía en ese momento el Espíritu Santo, pero ahora está en cada uno de nosotros. Y no necesitamos un David que nos venga a tocar con la guitarra para ser libres, porque nosotros podemos encerrarnos en nuestra habitación, postrarnos en el suelo y adorar a Dios con lloro, con lágrimas, con gemidos, con lamentos, como sea. Y cuando nos levantamos de allí, estamos resucitados. Amén. La adoración es eso, es muerte. La adoración es humillación. La humillación, eso es lo que nos va a llevar a la obediencia a Dios. Amén. Entonces nuestra alabanza y adoración no es para ministrar personas, es para ministrar a Dios. Por eso hay personas que dicen, ay, son las 10, es muy temprano para ir a la iglesia. Vamos a esperar que pase el tiempo de la alabanza, porque yo voy a la prédica. Ese es un adorador. El adorador es el que dice, uy, son las 6 de la mañana, me tengo que levantar, estoy atrasado, porque tengo que hacer esto y lo otro, porque tengo que estar allá antes, porque yo quiero adorar al Señor. Ese es el adorador. Bueno. La iglesia no ha podido morir. Si la adoración es humillación y nos lleva a la muerte, la iglesia no ha podido morir. Y les voy a explicar algo muy interesante. Usted sabe que la muerte significa separación, ¿cierto? Pastor, usted ha estado predicando esto estos últimos domingos, y solo algunos cuantos todavía se acuerdan de que la muerte es separación. Significa separación cuando el hombre pecó, cuando Adán pecó, entró la muerte, ¿verdad? En Adán. Y hubo separación. Nosotros conocemos que hubo separación del hombre con Dios y que fue arrojado del cielo. Pero lo que no hemos tenido en cuenta es que no solamente el hombre fue separado los cielos de la tierra, porque los cielos y la tierra estaban unidos en Cristo. Y aparte de eso fueron separadas muchas otras cosas que no me voy a meter en ese terreno ahora. Pero muchas cosas fueron separadas con el pecado del hombre. Pero Dios tenía un plan y está en Efesios 1, versículo 9 y 10, que dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. O sea que, ¿cuál es el plan de Dios?
¿Cuál es el misterio de su voluntad? ¿Cuál es? ¿Cuál es la voluntad de Dios? No oigo, hermanos. Reunir todas las cosas. ¿Dónde? En Cristo Jesús. Ese es el plan de Dios. Esto es el diseño original de Dios. Esto es volver al diseño original de Dios. Esto se llama la reforma. Eso es lo que Dios quiere hacer. Volver a reunir todo lo que se había separado con el pecado. Ahora, si la iglesia se convierte en algo que no es el diseño original de Dios, ¿se podrá unir a Cristo? ¿Podrá reunir todas las cosas? No. No, porque no va a encajar, ¿cierto? Si usted coge un rompecabezas y lo tiene así todo desarmado, usted para armarlo tiene que unir todas las piezas. ¿Pero qué tiene que tener? Tienen que concordar, ¿cierto? Las piezas para que se pueda unir. Si dentro de esas piezas alguien viene escondido y le mete otras fichas, ¿usted podrá armar ese rompecabezas algún día? Ahí sí que se va a romper la cabeza y no lo va a lograr. Eso no va a funcionar. Entonces, algo como eso lo tomo como ejemplo para que nosotros podamos visualizar lo que Dios quiere hacer con su iglesia y que no lo ha podido hacer. ¿Por qué? Porque no hemos entendido todavía cuál es el diseño original. Por eso hay que reevangelizar la iglesia. Hay que llevar la iglesia al camino antiguo. ¿Cuál es el camino antiguo? El camino de la muerte. Es el camino de la muerte. Eso no le gusta a nadie, por eso es que la iglesia no quiere coger por allí. Dice, es el camino de la muerte que Dios puso para ella. Pero ese camino de la muerte tiene un nombre y se llama la obediencia. Se llama la obediencia. La obediencia es el camino que Dios diseñó para que nosotros entremos en Cristo Jesús. Ahora, Dios no nos da sugerencias. Usted sabía eso, ¿cierto? Dios no nos sugiere cosas. Él nos da instrucciones y mandamientos, pero Él no da sugerencias. Lo que Él dice, eso se hace. Amén. Porque lo que pasa es que a nosotros nos han vendido una idea de un Dios que nosotros podemos manipular, de un Dios que nosotros podemos usar cuando lo necesitamos y cuando ya no lo necesitamos lo podemos dejar a un lado, ahí quietecito, cuando te necesite otra vez te busco. Ese es el Dios que nos han vendido. Un Dios que puedo usar y manipular para mis fines, para mis propósitos y para todo lo que yo quiera. Y cuando no me da lo que yo quiero, entonces yo me enojo contra Dios. Entonces yo me vengo de Dios. Entonces yo me desanimo de Dios. Entonces ya no le busco, ya no me congrego y lo primero que hago es que dejo de dar. Y de esa manera estoy manipulando a Dios. Creo que lo voy a hacer, pero no sabe la soga que se está poniendo en el cuello. Ahora nosotros necesitamos con urgencia desarrollar un espíritu obediente. Un espíritu obediente. Estamos viviendo en la era con mayor manifestación de rebeldía. ¿Sí o no? Ahora, algo que aprendí, que el Señor me enseñó, es que Dios asignó un ángel para cada país, para cada nación. Pero Satanás también asignó un principado para cada nación. ¿Usted sabe cuál es el principado que él asignó a Colombia? Es el principado de la independencia
y de la rebeldía. Ese es. Por eso es que nosotros vemos en esta nación tanta rebeldía. Tanta gente que quiere ser independiente de Dios. Por eso. Pero el reino de Dios es autoridad. ¿Usted sabía eso? El reino de Dios es autoridad. A veces oramos y decimos, Señor, venga tu reino y hágase tu voluntad, así como en el cielo, así en la tierra, Señor. Y lo tenemos como un rezo. Hasta allá hemos llegado, como un rezo. Ay, Señor, y no, todos no lo sabemos de memoria. Pero si yo estoy diciendo que el reino de Dios es autoridad y que así como en el cielo se hace la autoridad, ¿en el cielo se hace la autoridad de Dios o no se hace? Entonces aquí en la tierra debería hacerse igual. Exacto. Exacto. Pero la iglesia ora eso. Pero la iglesia, ¿de qué bando está, hermano? Dígamelo usted. ¿De qué bando está la iglesia? Del cielo. O sea, ¿estamos nosotros obedeciendo como se obedece en el cielo? ¿Estamos obedeciendo a Dios? Diga la verdad. Ahí era donde yo quería llegar. No estamos obedeciendo a Dios. No lo estamos obedeciendo. Pero decimos que somos hijos del rey. Y que como yo soy la princesa y la hija del rey, yo me merezco lo mejor. ¿Sí? ¿Sí? Eso es lo que decimos. Vea, Génesis 3, versículo 4 y 5. Le leo esta versión. Entonces la serpiente le dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Cuando la serpiente engaña a Eva, le propone ser como Dios, conociendo lo bueno y lo malo. Ya. El pecado de Eva fue codiciar y desear ser como Dios. Ese fue el pecado. Desear ser como Dios. La palabra como aquí pone a la altura de Dios la otra persona. La otra persona se pone a la altura de Dios, se pone al mismo nivel de Dios. Eso es ser como Dios. Eso es ser como Dios. Entonces, el problema de conocer lo bueno y lo malo, de haber comido del árbol del bien y del mal, está en que nos da poder y nos da independencia. Cuando nosotros sabemos lo que es bueno y lo que es malo, entonces, o creemos saber qué es bueno y qué es malo, yo me estoy poniendo al nivel de Dios. Y yo digo, yo no necesito que nadie me diga nada porque yo sé lo que está bien y lo que está mal. ¿Usted ha escuchado a alguien decir así? No, es que eso está mal. Yo pienso que esto se debe hacer así porque así está bien. Ya yo opino, ya yo juzgo, ya yo dicto, ya yo me guío, no por lo que Dios dice, sino por mi conocimiento del bien y del mal. Soy independiente de Dios, de la autoridad de Dios. Me estoy saliendo de la autoridad de Dios, pero sin embargo digo que soy del reino. Sí, yo estoy en el reino y soy la hija del rey, pero estoy fuera de la autoridad del rey. ¿Eso tiene lógica, hermano? Cuando yo creo conocer lo que está bien y lo que está mal, me pongo en el nivel de jefe. En Colombia hay un espíritu de jefe. ¿Usted no sabía? Un espíritu de jefe. Todo el mundo quiere mandar.
Todo el mundo quiere que se le obedezca, todo el mundo quiere que se le sometan, pero ellos no se someten a nadie. Y el que tiene el espíritu de jefe crea un ambiente de asamblea. Vamos a Isaías 14:13. Dice, tú que a causa de tu acto traidor dijiste dentro de ti, subiré a los cielos junto a las estrellas de Dios, haré levantar mi trono y me sentaré en el monte de la asamblea. ¿Quién dijo esto? Satanás. ¿Cuándo? Cuando se rebeló contra Dios, cuando se rebeló contra la autoridad de Dios. ¿Por qué? Porque él quiso ser como Dios. Quiso ser como Dios. Y entonces por eso él dice que él quería estar en la asamblea. ¿Qué es una asamblea? La asamblea es cuando hay un grupo de personas y todas dirigen algo, ¿cierto? Vamos a poner el ejemplo de una empresa. Entonces la empresa está dirigida por una asamblea y hay 10 miembros de la asamblea. Entonces se reúnen los 10 miembros y todos tienen voz y todos tienen voto, ¿sí? Todos mandan y todos tienen la misma autoridad y todos mandan y todos dicen lo que se debe y lo que no se debe hacer. Tremendo eso. Entonces Satanás quería estar ahí. Por eso él quería ponerse un trono al ladito del de Dios y hacer una asamblea y decirle, ajá Dios, ¿y entonces qué vamos a hacer allá en la tierra con este terremoto? ¿Lo mandamos o no lo mandamos? Eso es lo que quería Satanás. Pero como él no lo logró porque él fue expulsado, entonces eso fue lo que incitó a Eva a hacer cuando comió del huerto y le dijo, es que vas a ser como Dios. Vas a poder mandar como Dios, vas a tener autoridad y vas a tener poder como Dios. Y quería que Eva se subiera a la asamblea. Y lo logró. Lo logró. Y entró eso en la raza humana. Y se manifestó en la Torre de Babel. ¿Recuerdan ese texto? Allí se reunieron y hicieron asamblea, ¿cierto? ¿Y qué dijeron? Hagamos y construyamos una torre que llegue y seremos como Dios. Ya estaba la semilla allí y seremos como Dios. Bueno, cuando el hombre quiere y desea conocer lo bueno y lo malo y gobierna su vida por su conocimiento de lo que a él le parece que es bueno y que es malo, está queriendo independencia de Dios y está en rebeldía contra Dios. Y está fuera del reino de Dios, aunque diga que es cristiano. El reino de Dios es la voz de Dios ejerciendo autoridad. Eso es el reino de Dios. Es la palabra de Dios, es la voz de Dios que ejerce autoridad. Eso es. La palabra sale de la boca de Dios, nos da autoridad a nosotros y esa autoridad nos da poder. Ahora, ¿para qué es el poder? El poder es para que yo ejecute la orden que recibí de Dios. Para eso es el poder. Pero humanamente para eso no es el poder, ¿cierto? Se usa para otras cosas, no para eso. Ahora, un ejemplo de esto es cuando Pedro estaba en la barca y Jesús caminaba por las aguas y él quería ir. Jesús le dijo, ven. Ahí soltó la palabra, ¿cierto? Ven, le dio la orden. En esa orden, Pedro recibe autoridad. Y él dijo, Jesús me dijo, yo voy. Y cogió y empezó a caminar. Pero también esa palabra, aparte de la autoridad, recibe poder. Porque él recibe el poder de caminar sobre las aguas, que no es algo común, ¿cierto? Él recibe el poder para caminar sobre las aguas.
Y ese poder se lo dio la autoridad que él recibió. Y la autoridad se lo dio porque él escuchó una palabra y la obedeció. ¿Sí ven la secuencia? Entonces, eso es lo que hace. La iglesia necesita poder para ejecutar lo que Dios quiere hacer, que es reunir todas las cosas en Cristo. La iglesia necesita poder. Usted y yo necesitamos poder. Amén. Para hacerlo, para lograrlo. ¿Lo hemos logrado? ¿Por qué no lo hemos logrado? Porque no tenemos poder. ¿Por qué no tenemos poder? Porque no tenemos autoridad. ¿Por qué no tenemos autoridad? Porque somos rebeldes. Ella lo dijo lindo, falta de obediencia. Eso es lo que a mí me falta. Es que yo no puedo decir las cosas así bonitas. Yo estoy tratando de hacer ese curso. Pero el problema es que los costeños nos enseñaron desde niños a decir las cosas por su nombre. Y por eso yo le digo así. Porque somos rebeldes. No hemos recibido autoridad de Dios porque nos hemos subido al monte de Dios y nos hemos puesto al lado de Dios. No hemos recibido autoridad de Dios porque no vamos a hacer las cosas en la autoridad de Dios, sino en la nuestra. Porque nos gobernamos a nosotros mismos, porque hacemos las cosas con orgullo, con altivez, con arrogancia. Ay, yo no soy orgulloso, hermano. No, ya dijo, ya es orgulloso. No soy altivo, solamente que quiero hacer las cosas a mi manera. Pues si quiere hacer las cosas a su manera y no a la manera de Dios, se está poniendo al lado de Dios y entonces subió al monte como quería subir Satanás, ¿cierto? Entonces, el tema con la obediencia es el siguiente, hermano. ¿Sabe cuál es el tema de la obediencia? Que es el único diseño de Dios por el cual nosotros vamos a recibir autoridad. Vamos a repetirlo todo. La obediencia es el único diseño de Dios para que yo reciba autoridad de Dios. Ya. Ahora sí espero que se le quede bien grabado, hermano. O sea que no hay otra forma de recibir autoridad de Dios. Yo puedo hacer 40 días de ayuno, puedo hacer 20 vigilias al mes, puedo dar millones de ofrenda, puedo venir todos los días a la iglesia, pero si soy rebelde, yo no tengo autoridad de Dios, porque a mí el ayuno y la oración no me va a dar autoridad si yo no me humillo ante la presencia de Dios y le obedezco. Amén. Dios es el Rey. Amén. Estábamos cantando ahorita, ¿verdad? Que Él es el Rey, que no sé qué. Bueno, cantábamos hermoso. Pero ¿cómo puede el carro? No sé. Bueno, hermano, no se distraiga, vamos a seguir adelante porque... Exacto. Él es un rey, decíamos que Él es un rey, y Él no puede darle autoridad, un rey no le puede dar autoridad a alguien que no le obedece, ¿cierto? No se lo puede dar. En el ejército, todo el que se enrola allí, o obedece o sale.
pero los rebeldes no pueden estar en el ejército. Eso es un peligro, ¿cierto? ¿Qué tal que le digan, usted tiene que coger para acá y él le dice al otro, no, es que a mí me parece que es mejor por acá, y se va por allá y lo matan? Entonces, ¿de quién es la culpa? Del jefe, no. Así somos nosotros, exactos. Dios nos dice, es por aquí, y nosotros, es que no estoy de acuerdo con los pastores, eso no es cierto, ellos no tienen por qué mandarme en mi vida, yo también tengo el Espíritu Santo, y a mí me parece que es por acá, y no les voy a decir nada, pero voy a coger por acá. Me quedo callado, pero cojo por acá, porque es por acá que a mí me dice, yo creo que es, y bueno, coge por acá, ¡pah!, le huele el pie, la mano, cuando viene todo herido, todo, ¿qué le pasó? Estoy enojado con Dios. ¿Por qué? Porque Dios permitió esto en mi vida. No entiendo. ¿Por qué me tiene que estar pasando esto? Si yo oro, ayuno, vigilo, doy ofrenda, estoy como el fariseo. ¿Por qué me tiene que pasar esto? ¿Por qué va a ser, hermano? ¿Por qué? Dígame usted, ¿por qué fue? Y después dice que porque Dios no atajó a aquel que le iba a volar la cabeza. Pues ¿por qué se la va a atajar? ¿Por qué? Si ya Dios le había advertido y le dijo, mijito, ven, yo te tengo aquí bajo la sombra de mis alas. Y no, hombre, ya yo estoy aburrido de estar bajo las sombras de las alas. Yo voy a buscar allá otra sombra que me parece más bonita. Una sombra mejor. Y nos vamos para allá. Eso es lo que pasa. Ahora, la autoridad no es una persona. La autoridad no es un rol que yo desempeño. La autoridad no es un cargo que yo tengo. Es que yo tengo un cargo de autoridad. No es el cargo lo que me va a dar la autoridad a mí. La autoridad es una unción. Es una unción que viene de Dios. La autoridad es una unción que viene de Dios. Es un principio de Dios. Vamos al Salmo 133, 2. Dice, es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Ese buen óleo, ¿qué es el óleo? Es un aceite, ¿cierto? El aceite representa la unción. Está hablando de, digamos, de una persona. Tiene cabeza y tiene cuerpo y tiene vestido, ¿cierto? Hasta los pies. Y dice que esa unción, ese óleo es derramado ¿dónde? En el codo. En la rodilla. Sobre la cabeza. ¿Qué representa la cabeza? La autoridad. Bueno. Dios es la unción, Cristo es el ungido, Él es la cabeza de la iglesia. Entonces Él derrama su unción y quiere que esa unción corra por las barbas, por la garganta, por todo el cuerpo que es la iglesia. Él quiere ungir toda la iglesia. Pero resulta que como el cuerpo es rebelde, cuando la unción viene por aquí, se detiene, se queda mirando hacia abajo y vamos a ver que el cuerpo está acá, al lado, porque Él quiere mandar como Dios. Porque no queremos estar bajo autoridad, queremos estar al lado de la autoridad. Es que es igual a mí. ¿Por qué tiene que creerse que es más que yo? No, yo no tengo por qué obedecerle a esa persona. Somos iguales porque tenemos el mismo Dios y el mismo Espíritu Santo. Pero eso no es el diseño de Dios. Es que no se trata de la persona, se trata de la unción que Dios puso en esa persona porque Él le dio la gana. Hermano, perdone que se lo diga así. Pero fue así, Dios lo quiso así, Él lo eligió. Y Dios sabía que tenía muchos defectos, pero Dios lo escogió por algo, hermano. Por algo lo escogió Dios. Y usted va a discutir con Dios y le va a decir a Dios, no, es que ese no es que a mí me parece que debe ser esta persona. No, hermano.
Todo eso pasa. Entonces dice que va por todo el cuerpo. Yo tuve un sueño, antes de que fueran estos hermanos allá, yo tuve un sueño. Yo se lo conté a mi familia. Y me pareció raro en el sentido de que mis sueños son muy largos. Ellos dicen que son como una película, pero este no fue una película, este fue un sueño corto. Yo llegué a un lugar, entré como a una cocina y yo entro y yo me devuelvo así y me quedo viendo la estufa. Y cuando yo veo, en la estufa había como, aquí se le dice perol, una vasija pues, pero altica. Estaba puesta en la estufa estaba prendida, era de aceite, una vasija con aceite pues. Estaba allí y hacía así como si, cuando el agua está hirviendo, y yo me quedo mirando así, yo dije, bueno, ¿y quién puso ese aceite allí? Y no, se le olvidó y lo dejó allí. Y yo me acerco, cuando de pronto yo veo que el aceite empieza a derramarse todo, y yo escuché una voz que me dijo, busca vasijas. Y yo, ay, se va a botar. Y yo antes, yo gritaba como que a alguien que estuviera allí, oigan, por favor, traigan vasijas, rápido, rápido, traigan vasijas, que el aceite se va a botar rápido. Y nadie se movía, nadie cogía la vasija. Y yo quería estar acá y quería estar acá. Y yo no sabía qué hacer las vasijas hasta que me decidí y me fui a buscar la vasija. Cuando el aceite empieza a recorrer toda la casa, y iba recorriendo y el aceite se subía a la mesa y bajaba y estaba buscando una vasija. Y al fin encontré 2 vasijas y me acuerdo que fui al lavadero y había un potecito así y otro así. Y yo dije, bueno, estas me sirven y las cogí. Y cuando estaba el aceite así, que se iba a botar así, era una mesa alta que el aceite se había subido por la mesa. Y ya se iba a derramar así, venía así en el aire y yo me tiré así como en las películas de plancha con los 2 tarritos así. Y yo así para coger todas las gotitas y llenar las 2 vasijas de aceite y ahí desperté. Y yo dije, Dios mío, ¿qué es esto, Señor? Yo no quiero inventar qué significa. Muéstrame qué significa esto. ¿Qué representa esto? Y yo le oraba al Señor cuando estaba preparando el mensaje y llegué a este punto. El Señor me trae el sueño a la mente y yo digo, oh Señor, aquí está la interpretación del sueño. Lo que tú quieres mostrarme es que hay una unción que tú quieres derramar sobre tu iglesia desde hace tiempo y lo comprobé con la palabra que le dio a Vianney. Ella no nos contó nada, eso lo dijo acá, porque ese sueño lo tuvo esta mañana. Cuando ella dice eso ahí, a mí se me erizó todo el cuerpo y yo dije, Señor, en la confirmación voy a contar el sueño. Ese aceite, Dios lo quiere derramar en su iglesia. Esa unción está buscando vasijas. ¿Dónde depositarlas? Y no hay vasijas, porque las vasijas están ocupadas. Las vasijas están ocupadas, haciendo cada uno lo que está en su mente y en su corazón, los deseos de su corazón. Cada uno está buscando por sus propios esfuerzos lograr muchas coronas. Quieren muchas coronas, quieren muchos éxitos, quieren muchos puestos, muchas cosas. Aquí ya está la presencia de Dios, está la unción de Dios y hay sillas vacías. ¿Por qué? Porque las vasijas están ocupadas en otras cosas, están distraídas. Y por eso Dios no ha podido hacer con su pueblo todo lo que Él quiere hacer.
todo ese poder, toda esa unción, toda esa autoridad que Dios ha destinado para nosotros se está desperdiciando porque no hay vasijas que verdaderamente quieran adorar a Dios, que verdaderamente se quieran humillar delante de la presencia de Dios y que reconozcan que usted y yo lo único que necesitamos es a Dios. No necesitamos más nada, hermanos, en este mundo. Si nosotros buscamos a Dios como lo debemos buscar y si recibimos de Dios y le ponemos en el lugar que a Él le corresponde y dejamos de estar pretendiendo estar al lado de Dios y decir que en nombre de Dios hacemos esto y aquello, cuando Dios no nos ha mandado a hacer nada de eso. La autoridad es que cuando yo hago algo, yo tengo que saber si Dios me encomendó a hacer eso o soy yo la que quiero hacer eso, ¿por qué lo quiero hacer? Amén. Hay un hombre que aprendió esta lección y ese hombre es David. David aprendió este principio bien claro. En el Salmo 105, versículo 14 y 15, dice: no consintió que nadie los agraviase y por causa de ellos castigó a los reyes. No toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Esto lo sabía bien David. Por esa razón, él no quiso tocar a Saúl. Cuando Saúl pecó, sí, Saúl pecó. Saúl quería matarlo, sí, Saúl lo quería matar, lo estaba persiguiendo, sí. Dios desechó a Saúl, sí, Dios lo desechó del trono. Pero Saúl fue ungido por Dios. A Saúl lo ungió Dios. A Saúl lo puso Dios. ¿Usted cree que Dios no sabía qué iba a hacer Saúl? De hecho, ya estaba profetizado, pero no voy a buscar eso ahora. El tema aquí es que David, cuando veía a Saúl, no estaba viendo al hombre. David estaba viendo la unción que Dios había puesto en ese varón. Y tocar la unción de Dios es tocar a Dios. Por eso Dios dice, no toquéis a mis ungidos. No es por motivo de la persona, es por motivo de la autoridad. Lo que está diciendo es, no toquéis mi autoridad. Sí, ¿sí me explico? Eso es lo que él está diciendo. No te metas con mi autoridad, porque yo soy el que mando. ¿Amén? Yo soy el que digo y se hace. Tú no tienes por qué meterte con mi autoridad. Y por eso él lo dice claramente. ¿Por qué la iglesia no tiene poder? Porque la iglesia no respeta la autoridad ni la unción que Dios ha puesto en sus siervos. No la respetan. Por eso la iglesia no tiene poder. Porque la única forma de tener poder es estar bajo autoridad y ser obediente a ella. Y la iglesia no hace eso. ¿Ya? ¿Por qué no funcionan las cosas en la iglesia? Porque no se puede hacer algo si nosotros no estamos bajo el diseño de Dios. Amén. ¿Cómo vamos a funcionar si las fichas que están ahí, hay fichas que no pertenecen al diseño de Dios? Si no estamos operando en el diseño de Dios, que es el diseño de la autoridad, de la obediencia, de la humildad, entonces no va a funcionar nada de lo que hagamos. Y no busquemos culpables, no que fue este, no que es aquel, no que es la brujería, no que es aquel hermanito, no que es que son los pastores. No busque echarle la culpa a otro. Vea, aquí Dios nos está diciendo por qué. Amén. Porque cada uno decide en su corazón lo que está bien y lo que está mal. Ya. A mí me parece así y así lo voy a hacer. Y el otro no, a mí me parece de esta y de esta lo voy a hacer. Y nadie obedece y por eso no se puede hacer nada. Y por la misericordia de Dios todavía estamos aquí. Amén. Ya. Otro ejemplo es Jesús y el centurión. En Mateo 8,
versículos 5 al 10. ¿Ustedes ya leyeron ese texto? ¿Todos lo conocen? Bien. Para no leerlo nuevamente. Ya. Solo quiero leer esta parte donde dice, usted sabe que este centurión tenía un siervo que estaba enfermo, fue donde Jesús y le dijo a Jesús que lo sanara. Jesús le dijo, claro, con mucho gusto, yo voy a ir a tu casa y voy a orar por tu siervo para que sane. El centurión le dice, no es necesario. Dice, solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este, ve y va, y digo al otro, ven y viene, y a mi siervo, hace esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Entonces Jesús le dijo al centurión, ve, como creíste, te será hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Así funciona la autoridad del reino. Cuando todos estamos sometidos, solamente Dios tiene que dar la palabra y las cosas se harán. Las cosas funcionan. Al centurión le funcionó. ¿Por qué? Porque él era un hombre que vivía en autoridad. Eso era su diario vivir. Ya. Un centurión es como un general, digámoslo, que debajo de él hay 100 personas, 100 soldados a su cargo. Entonces, ¿cómo podía él gobernar a ellos si él no estaba bajo autoridad? ¿Qué es lo primero que él dice? Yo soy hombre bajo autoridad. Y como él es un hombre bajo autoridad, tiene la autoridad de gobernar sobre 100 hombres que están bajo su autoridad. ¿Sí ve cómo funciona la autoridad en el reino? Pero cuando alguien no está bajo la autoridad de Dios, no le va a funcionar nada en ninguna área de su vida. Ya. Eso es lo que pasa. Entonces, gran parte de la debilidad de la iglesia está en dos cosas: en el carácter inmaduro de los creyentes y en el no haber entendido la autoridad de Dios. Voy a dejar hasta ahí, todavía me falta, pero voy a dejar hasta ahí, porque no quiero acumular mucha información en ustedes. Y cuando Dios quiera, cuando Él me diga, les voy a dar la segunda parte. ¿Le gustaría escucharla? Porque la segunda parte va a tratar con cada área de nuestra vida rendida a la autoridad de Dios y por qué a veces cosas no funcionan en nuestra vida y otras sí. Eso es, ahí le dejo. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana por tu palabra, porque tú eres grande y maravilloso, Señor. Gracias porque en esta mañana, en tu infinita misericordia, nos has vuelto a hablar. Porque esto era algo que ya sabíamos, Señor, pero que muchas veces nos desviamos y nos olvidamos de tu palabra. Y solamente cuestionamos las circunstancias que estamos viviendo, pero no examinamos nuestros corazones, Señor, y miramos allí dentro en qué es que te estamos fallando. Hoy, en tu misericordia, nos has traído este espejo para que nos veamos allí, en este espejo de la palabra, donde reflejamos, Señor, y sabemos qué nos está fallando, qué estamos pasando, cómo estamos delante de ti, Señor. Cómo estamos delante de ti es lo más importante. Si verdaderamente somos esos adoradores que te adoramos guiados por tu espíritu o guiados por nuestras emociones, por nuestros pensamientos, por nuestras maravillosas ideas, Señor, que abundan en nuestra mente y que nos hacen sentir orgullosos de lo importante que somos, de los sabios que somos, Señor, de lo inteligentes y de lo fuertes que somos, Señor. Perdónanos, Señor. Ayúdanos a humillarnos, a quebrantarnos en tu presencia, Señor, y a reconocer que sin ti realmente, Dios,
no estuviéramos ni siquiera vivos, pero por tu misericordia estamos aquí, Dios. Y que todo aquello que ponemos primero que a ti sea derribado en el nombre de Jesús, Señor. Bendigo la vida de mis hermanos y te pido, Señor, que nos ayudes a hacer esas vasijas donde tú puedas depositar esa unción especial que tú estás buscando, esos verdaderos adoradores, Señor, que te adoremos en espíritu y en verdad. Amén. Dios les bendiga.